la que vamos a hablar el día de hoy es el David de Donatello. Iniciaremos con una breve introducción sobre el autor de esta famosa obra. Su nombre real era Donato di Niccolo di Beto Bardi. Nació en Florencia en 1386 y era hijo de un lanero que tenía ciertas ambiciones políticas, razón por la cual el joven Donatello tuvo varios problemas con la ley. Ingresó como aprendiz al gremio de los orfebres, uno de los más destacados de la ciudad, para después ingresar como colaborador en el taller de Lorenzo Ghiberti, donde aprendió la fundición de esculturas y relieves. Desde muy joven entabló una cercana amistad con Filippo Brunelleschi, con quien visitó Roma en 1404 para poder estudiar las obras clásicas de la arquitectura y la escultura. Se considera a estos dos artistas, junto con el pintor Masaccio, los creadores del Renacimiento por sus innegables innovaciones y la adhesión a los principios del clasicismo. Donatello trabajó con todo tipo de materiales, desde el bronce hasta el mármol. Logró que sus esculturas renacentistas tuvieran un toque clásico, rescatando así algunos rasgos del arte gótico y finalmente, basándose en las ruinas antiguas que visitó junto a Brunelleschi, se inspiró para marcar historia con sus esculturas monumentales. A pesar de que es reconocido por el David, sus obras empezaron desde antes de que su genialidad fuera realmente reconocida. Incluso en su propia época, empezó a trabajar desde muy joven. En 1407 ya figuraba como escultor en la Catedral de Florencia. En 1408 recibió el encargo de crear su primera escultura importante, una estatua de bronce de San Marcos para el gremio Or San Michele en Florencia. Sin embargo, alrededor de 1417 aparece su primera obra de gran renombre, San Jorge, donde se desarrolló una técnica de relieve extremadamente bajo conocida como schiacciato, que creó una sensación de profundidad utilizando sutiles variaciones en la superficie. Un ejemplo notable es su relieve San Jorge y el dragón en la base de la estatua de San Jorge. En sus primeras obras podemos notar que una de sus características es su deseo de experimentar constantemente, en vez de repetir una y otra vez los mismos patrones, aunque estos ya hubiesen dado buenos resultados. En 1425 la fama de Donatello era tal que le permite abrir su propio taller junto con el escultor y arquitecto Michelozzo, con quien colaboró durante casi 15 años. Michelozzo prefería dedicarse a las obras arquitectónicas que a las estatuas, y le encargaron varios trabajos en el Baptisterio de Florencia, en la Catedral de Prato y en varias iglesias de Roma. Una tarea por la que Donatello siempre manifestó grandes interés era la gestión del taller. Por eso empezaron a tener varios problemas. Se le olvidaba pagar el alquiler, visitar a los clientes y llevar las cuentas de los gastos. Para su suerte, en esa época, Cosimo el Viejo se convirtió en la cabeza de la familia Medici. Eran los mecenas más grandes de la época. Tenían gran influencia a nivel social y político. El mismo Cosimo de Medici quien le encargó una de sus esculturas más conocidas, el David, el cual hablaremos más adelante. En 1443 Donatello partió hacia Padua, que había caído en la órbita de la rica República de Venecia. El encargo era esculpir la estatua ecuestre de Gattamelata, la cual acaba siendo una obra muy aclamada. A principios de 1454 vuelve a Florencia y abre un nuevo taller en la plaza de la catedral. Su estilo ya había variado para ese entonces, sus esculturas empezaron a adquirir una fuerte carga emocional. A esta época pertenecen las famosas obras Judith y Holofernes hechas en bronce y la Zulia de María Magdalena hecha en madera. Donatello muere el 13 de febrero de 1466 a los 80 años de edad y se le concede el honor de ser enterrado en la Basílica de San Lorenzo, justo debajo del altar. Donatello fue pionero en el uso de perspectiva en la escultura. En sus relieves aplicó principios de perspectiva lineal para crear una sensación de profundidad y espacio tridimensional en superficies bidimensionales. Introdujo composiciones más dinámicas y naturales en sus obras. Donatello introdujo temas clásicos y mitológicos en sus obras, así como temas religiosos tratados con un nuevo enfoque humanista, como lo vamos a ver en su David. Sus obras a menudo tenían un significado simbólico relacionado con el contexto político y social de la época. Donatello influyó profundamente en sus contemporáneos y en las generaciones siguientes, incluyendo a grandes maestros como lo fue Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael.
Su trabajo ayudó a establecer una nueva estética en la escultura que valoraba la representación fiel de la figura humana, la expresividad y el uso innovador de materiales y técnicas. El David de Donatello se encuentra en el Museo Nacional de Bargello en Florencia, Italia. Es considerada la primera escultura de un desnudo masculino a tamaño natural desde la antigüedad clásica. A partir de aquí, la escultura deja de necesitar un marco arquitectónico para apoyarse. Estos factores hacen que el David de Donatello sea una escultura representativa del Quattrocento italiano, que superó al fin el arte gótico que se venía viendo en la época. El artista interpreta aquí el tema bíblico de David y Goliat. Goliat era un gigante que tenía aterrorizados a todos y fue el joven David quien lo derrotó en singular combate con solamente una honda. Después cogió la espada del propio gigante y le cortó la cabeza que reposa bajo sus pies, así como se representa. Es decir, que representa el post-combate después de que ya se ha dado la batalla. A diferencia del David de Miguel Ángel, que todavía no ha combatido. Entonces, por esto, este David se ve como con una expresión más tensa y más nerviosa porque todavía no sabe qué va a suceder. También se diferencia del David de Bernini, que Bernini lo representa durante el acto, mientras está ocurriendo el combate. Donatello infunde en su David una sensación de realismo sin precedentes para la época. El cuerpo de David se muestra en una postura relajada y naturalista, con una leve contraposto que sugiere movimiento. El contraposto se ve cuando hay un peso apoyado en una pierna y la otra relajada, entonces eso crea una sensación de movimiento y dinamismo para la obra. Además del uso del bronce, la fundición en bronce, porque esta es una escultura hecha en bronce, era una práctica que había caído en desuso durante la Edad Media y Donatello la retoma en esta escultura. También la perspectiva y el detalle. Donatello utiliza el detalle minucioso para resaltar las texturas de la piel, el cabello y la ropa de David, la espada y la cabeza de Goliat a sus pies están esculpidas con gran precisión. También debemos resaltar el rostro de David, en donde se muestra una expresión serena y confiada, lo que añade una dimensión psicológica a la escultura. Además de que David era un símbolo de la República de Florencia. Lo vemos con el sombrero de paja que está llevando, que es un sombrero de Toscana, de paja típico de Toscana, que suele representar a los florentinos. Por último, recordemos que este fue un encargo que Cosme de Medici le hizo a su querido amigo Donatello para ser colocado en los jardines de su palacio florentino. Donatello le entregó esta obra hecha en bronce con un acabado muy suave. Muchas gracias por su atención y los invito a que sigan conociendo más sobre Donatello.